Biblia cronológica de estudio, Nueva Biblia de las Américas. Estudia la Biblia en el orden de los sucesos y en su contexto. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Amén. Prepárense física y mentalmente para estar atentos. Porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia. Brotan de sus labios. Proverbios 2:6 NBI. Oremos. Señor Jesús, yo te pido que a esta hora todos los que vamos a escuchar este audio, Señor, brote de nosotros esa sabiduría, ese conocimiento, esa ciencia, pero para que lo podamos aplicar a nuestra vida, para que podamos tener ese entendimiento, Señor. Obra en cada uno de nuestros corazones, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Mateo 7 del 1 al 29. El juicio hacia los demás. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan se les medirá. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócritas, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y, volviéndose, los despedacen a ustedes. La oración recibirá respuesta. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Por eso, todo cuanto quieran que los hombres les hagan, así también hagan ustedes con ellos, porque esta es la ley y los profetas. 2 puertas y 2 sendas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ¿Cómo conocer a los falsos profetas? Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que, por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, los que practican la iniquidad. Los 2 cimientos. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca.
Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Lucas 6 del 37 al 49. El juicio hacia los demás. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y les será dado. Medida buena, apretada, remecida y rebosante vaciarán en sus regazos, porque con la medida con que midan se les volverá a medir. Les dijo también una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en un hoyo? Un discípulo no está por encima de su maestro, pero todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decirle a tu hermano, hermano, déjame sacarte la mota que está en tu ojo, cuando tú mismo no ves la viga que está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota que está en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que produzca fruto malo, ni a la inversa árbol malo que produzca fruto bueno, pues cada árbol por su fruto se conoce. Porque los hombres no recogen higos de los espinos, ni vendimian uvas de una zarza. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Los dos cimientos. Porque ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Lucas 11, 5 al 13. Jesús enseña sobre la oración. También les dijo, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme para darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Así que yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O supongamos que a uno de ustedes que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión?
Pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dávidas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Mateo 8, 5 al 13. Jesús sana al criado del centurión. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: En verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y les dijo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Lucas 7 del 1 al 17. Jesús sana al siervo del centurión. Cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él unos ancianos de los judíos, pidiendo que vinieran y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: El centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía: Les digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaban a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: Joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Juan 4 del 46 al 54. Curación del hijo de un oficial del rey. Entonces vino otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había ahí cierto oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba
que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si ustedes no ven señales y prodigios, ¿no creerán? El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Puedes irte, tu hijo vive, le dijo Jesús. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba a su casa, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces le preguntó a qué hora había empezado a mejorar y le respondieron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta de que fue a la hora en que Jesús dijo: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Mateo 11 del 2 al 19. Jesús y los discípulos de Juan. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decir a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Jesús les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan. Los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Jesús habla de Juan el Bautista. Mientras ellos se iban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. Pero ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: mira, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos, que oiga. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros, y dicen: les tocamos la flauta y no bailaron. Entonamos endechas y no se lamentaron. Pero vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Lucas 7 del 18 al 35. Jesús y los discípulos de Juan. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas, y llamando Juan a 2 de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntemos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio la vista. Entonces él les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio.
y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Jesús habla de Juan el Bautista. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: mira, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. ¿A qué, entonces, compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no lloraron. Porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Amén. Si usted quiere seguir escuchando más de la palabra de Dios, nos encontrará en YouTube como Susana.Morales. Me despido. Dios siga bendiciendo la Radio Consentido 96.9.